Hablando sobre seguridad en Venezuela, este tema lo estamos tratando con el abogado penalista y criminólogo Luis Isquiel, pero a esta hora tenemos que hacer un contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él nos trae una entrevista a esta hora. Carlos, buenas noches. El constituyente territorial por el municipio Guaycaipuro del estado Miranda, Ricardo Sánchez, consideró que es innegable el trabajo del ente rector en materia de prevención del delito. Las cifras, por supuesto, ya hablan por sí solas. Es decir, cuando se ha reducido la incidencia delictiva en materia de robo, hurto, secuestro, una cifra tiene que ver o está concatenada directamente con el tema territorial. Estado Miranda. Estado Miranda dejó de ser el estado más inseguro del país a convertirse en el cuarto estado. Y además con una proyección a seguir bajando los niveles de inseguridad. Eso habla de, digamos, la preocupación, la voluntad política que ha tenido nuestro gobernador Héctor Rodríguez. Es decir, hoy se ve el despliegue en el patrullaje inteligente de nuestra policía del estado Miranda. A juicio de Sánchez, el año 2018 ha permitido territorializar la política en materia de seguridad ciudadana, así como también fortalecer los cuerpos de seguridad según sus requerimientos. De 9 patrullas que encontramos cuando se llegó a la gobernación de Miranda, hoy la idea es llegar a 600 patrullas. Y hoy, por ejemplo, podemos decir que de cada 10 kilómetros en las vías rápidas y en autopistas del estado de Miranda, hoy hay una patrulla además del más alto nivel, es decir, patrulla que está en los más altos estándares de lo que pueda significar la cobertura territorial asociada al patrullaje inteligente. Pero además, importante decirlo, la incorporación de 800 nuevos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en ese despliegue territorial de los cuerpos de seguridad de toda manera, de tal manera que hay un impacto certero, digamos, asociado al tema de la cifra de hurtos, de robo de vehículos, al tema del secuestro, que por supuesto se venían cometiendo desde la vía rápida. Al nosotros tener control territorial, eso va a impactar significativamente, digamos, en la presencia policial y la percepción de seguridad ciudadana, y por supuesto impacta en la cifra nacional. No obstante, el representante de la Asamblea Nacional Constituyente consideró que aún deben revisarse mecanismos de coordinación en función de mayor efectividad contra el delito. Creo que un gran paso, un salto cualitativo que se ha hecho de la cara del año 2018 es a través del sistema B911 articular los 3 niveles de gobierno en la presencia territorial y hacer mucho más asertiva la presencia policial en las zonas o sitios donde haya mayor incidencia delictiva. Creo que al final de cuentas es una de las grandes ventajas del patrullaje inteligente, que dicho sea de paso, no es un invento nuestro, ha tenido real incidencia y positivo, por ejemplo, en Argentina, lo ha tenido en Chile, en Italia, en el mismo en Estados Unidos, que le guste, por ejemplo, esa versión de la política de seguridad ciudadana. En el caso venezolano nos ha permitido lograr una migración de la criminalidad del delito. Ricardo Sánchez consideró que de no existir capacidad en algún cuerpo de policía municipal para la cobertura de los cuadrantes, estos deben pasar a ser responsabilidad de los organismos del poder central. El constituyente por el municipio Guaycaipuro del estado Miranda exhortó a los gobiernos municipales y estadales bajo administración de partidos de oposición a sumar esfuerzos en la solución de los temas en materia de seguridad ciudadana, ya que a su juicio es un factor que debe ser despolitizado. Del Valle, con esta información retornamos el contacto contigo en el estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias a Carlos por tu aporte. Nosotros continuamos los estudios conversando con Luis Isquiel. Ahora, recientemente, señor Isquiel, hay un informe de las ciudades más violentas del mundo que fue sacado por una organización mexicana. De esas 5 son venezolanas, sigue siendo Caracas pues una de las más violentas, pues la segunda. Este índice, ¿por qué siempre seguimos estando pues entre las ciudades más violentas? Pareciera que estos planes que se han aplicado en el pasado pues, por parte del gobierno, ninguno ha tenido una incidencia directa sobre el tema de las ciudades más violentas, porque seguimos siendo registrados en estos índices, lamentablemente. Mira, Del Valle, hoy Venezuela, con 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, es el país con mayor tasa de homicidios en el planeta. De lejos, porque el segundo le sacamos 29 puntos, que es El Salvador, que cerró el año pasado con 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Que es la cifra oficial que da en estos momentos el gobierno acá. No, esa es la cifra del Observatorio Venezolano de Violencia. Si utilizamos la cifra oficial... me refiero a la de 60, que es... exactamente, que es la que actualmente, según dicen, que tenemos nosotros. Pero en todo caso, con esa cifra oficial estamos entre el primer lugar o el segundo lugar entre los países con mayor tasa de homicidios en el planeta. Por lo tanto, es lógico que si un país está de primer lugar de lejos, tenga ciudades metidas dentro del ranking de las 50 más violentas del mundo. Ciertamente Caracas, con 111 homicidios por cada 100.000 habitantes, compite casi ahí a nariz de la que quedó en el primer lugar, que es una ciudad de México denominada Los Cabos, que es del estado fronterizo de Baja California,
que terminó este año en primer lugar, pero ahí vemos del Valle cómo sí se pueden lograr reducciones importantes en materia de criminalidad. Medellín, que fue una de las ciudades más violentas del mundo durante mucho tiempo, hoy no está en ese ranking de las primeras 50 ciudades. Que además tenía una incidencia por el tema del narcotráfico en su oportunidad. Sí, eso tenía una incidencia importante en la tasa de homicidios, luego de la muerte de Pablo Escobar vino disminuyendo, pero hoy Medellín no está entre esas primeras 50. Tampoco está Sao Paulo, tampoco está Río de Janeiro. San Pedro Sula, una ciudad hondureña que estuvo en el primer lugar varios años, ya está fuera de los primeros lugares. Y así vemos casos exitosos que nosotros también podemos replicar. Y que en el caso por ejemplo, de Caracas, que es la capital de nuestro país, de Venezuela, pues no tiene la incidencia, por lo menos el narcotráfico, para ser una de las ciudades más violentas. O sea, hay otros índices que estarían influyendo. Desde su punto de vista, ¿tiene alguna información de cuáles son estos factores que están influyendo? Ciertamente, del Valle. Mira, las ciudades de los países, las ciudades que están en los primeros lugares del ranking, regularmente tienen otro tipo de problemas distintos a los de Caracas. Las ciudades hondureñas y salvadoreñas tienen los problemas de las maras, esas grandes pandillas que están en Centroamérica. Y las ciudades mexicanas básicamente son las que se ubican al norte de México, los estados fronterizos, porque ahí se produce una guerra entre carteles del narcotráfico, por el negocio del narcotráfico, de las drogas, y también por el negocio del tráfico de personas hacia los Estados Unidos. Caracas no tiene ninguno de esos dos problemas, pero tiene otros. Tiene una inmensa desigualdad social, tiene problemas de territorios controlados por pandillas, hay barrios de Caracas controlados, sectores donde prácticamente no puede entrar la policía. La Cota 905 fue por mucho tiempo uno de ellos, pero existen otros en Caracas. Una gran proliferación de armas, grupos irregulares que portan armas también. El tema de la impunidad es general en el país, pero también afecta acá en Caracas. Bueno, es toda esta cantidad de factores y todos los factores sociales que motivan la criminalidad afectan en Caracas y también afectan en las otras 4 ciudades de ese ranking, que son Barquisimeto, Valencia, Ciudad Guayana y Maturín. Y Maturín, que también está, y ninguna de esas ciudades tienen esos ingredientes, por decirlo de alguna manera, que tienen esas ciudades pues como más violentas. Ahora, recientemente en estas cifras oficiales que dio el gobierno a través del ministro Reverol, decía que, por ejemplo, en el caso de Miranda, que había sido pues el estado con mayor incidencia delictiva en los últimos años, en 43% se redujo la tasa de homicidios en lo que va de año con respecto al mismo periodo del año pasado. Nos llama poderosamente la atención, porque Miranda pues se mantuvo durante mucho tiempo durante los altos pues niveles de inseguridad en Venezuela, inclusive con la tasa de homicidios, según las cifras que daba el gobierno. Desde su punto de vista, nos gustaría saber por qué se está dando esa reducción en el estado de Miranda, si es que lo han estudiado, pero eso me lo dice al regreso, porque tenemos que hacer una pausa acá en Reporte Estelar. Recuerda que estamos utilizando la etiqueta de esta noche, numeral Reporte Seguridad. Envíe sus comentarios, nos vamos a la pausa y ya regresamos. Usted está viendo Reporte Estelar. Equipos Khaled con sistema Wi-Fi. Con solo un clic, desde donde estés, disfruta de todas las bondades que tiene a tu disposición los aires acondicionados Khaled. Control de temperatura, activación del turbo, sistema autolimpiante, entre otras. Climatiza tu ambiente antes de llegar a casa, oficina o negocio. Disfruta del confort que siempre te brinda Khaled. Innovación para la vida. Estaba sentada en la silla de ruedas y está subiendo las escaleras. Tenía pie plano y ya no lo tiene. Ella no podía caminar, pero el día de hoy ella ha recibido sanidad. Cristo en esta noche hizo un milagro completamente en ella. Compra tu casa nueva en Miami con la asesoría de un profesional en el mercado de bienes raíces. Soy Vanessa Bernal y conmigo encontrarás las mejores opciones de inversión en preventa o ya construido, comercial o residencial. Llámame y haz tu cita. Mi misión es sobrepasar tus expectativas. Ante la situación que vive el país, ¿cómo drenar las energías negativas? Ese es el tema que vamos a estar tratando este viernes acá en Soluciones. La cita, como siempre, 8:30 de la mañana en Soluciones por Globovisión. Seguimos con
Reporte Estelar. Continuamos esta noche conversando sobre seguridad en Venezuela, un tema que nos afecta pues, a todos los venezolanos, todos los que estamos viviendo en este país, y lo hacemos conversando con Luis Isquiel, abogado penalista y criminólogo, que daba una interrogante al aire antes de irnos a la pausa, y es el tema de la reducción en el delito en el estado de Miranda, un estado que había sido pues tradicionalmente muy violento, muy pegado a Caracas. De hecho, varios de sus municipios están, los más importantes, acá en el área metropolitana de Caracas, pero según las cifras que da el gobierno de este año, se redujo el índice delictivo en 43%, la tasa de homicidios. Pues desde su punto de vista, ¿esto ha ocurrido por qué? ¿Se implementó un plan especial en el Estado? Mira, es que precisamente ese tipo de declaraciones son los que le restan credibilidad a la disminución, a la supuesta disminución de las cifras criminales en el país. Pareciera que esa declaración está más ligada a lo político que a lo real, a crear una sensación de que como hubo un cambio de gobierno en Miranda, ahora se producen reducciones tan impresionantes como esa de 43% en 4 meses. O sea, ¿quién puede creer eso, que eso puede ser verdad? Lo cierto es que durante la gestión de Enrique Capriles Radosky... 43% en lo que va de año. En lo que va de, bueno, ni siquiera son los de 4 meses. Ah, o sea, bueno, por eso. Exacto, en 2 meses y pico que va de año. Ese tipo de cosas es la que resta credibilidad, como dije anteriormente, pero además, en la gestión de Enrique Capriles Radosky se saboteó de todas las formas posibles la policía de Miranda. Él mismo señaló que apenas llegó al gobierno, hubo una intervención de la policía y se llevaron 3.000 armas. Desarmaron a la policía de Miranda. Cuando se hacían solicitudes para compra de armas y compra de equipamiento al gobierno nacional, esas órdenes eran negadas, sin ningún tipo de argumentación. Por último, el sabotaje llegó al extremo de que intervinieron completamente la policía, destituyeron al director, al comisario Pablo Elicio Guzmán, destituyeron al director de seguridad, y el gobierno nacional en los últimos meses asumió el control de esa policía. Ese tipo de intervenciones, ese tipo de acciones contra una policía de un estado también se vieron replicadas en otros estados opositores. Mira, del Valle, la politización de estas medidas contra la policía es tan descarada que las cuatro gobernaciones que tenían gobernadores opositores estaban intervenidas. Y apenas hubo el cambio de gobernadores, esas 4 policías de esas gobernaciones dejaron de estar intervenidas e intervinieron las 4 otras que ganó la oposición distinta al día siguiente. Es decir, evidentemente esas hay un medidas, tema político, claro, con el tema de la y seguridad. perjudicando a la población, porque cuando tú intervienes una policía y le quitas la operatividad, lo que haces es perjudicar a los habitantes de ese estado o de ese municipio. Ahora, me gustaría ya para cerrar, pues algunas recomendaciones de las políticas que se deben aplicar para solventar este tema del crimen en Venezuela, de las altas tasas de delitos que están ocurriendo en nuestro país. Mira, del Valle, ya todo eso está estudiado. La seguridad ciudadana tiene como 4 grandes, es una mesa que tiene 4 patas. La primera de ellas es la prevención social del delito. Nosotros tenemos que ir hacia la reducción, por ejemplo, de temas como el embarazo precoz, la pobreza, la deserción escolar, las adicciones a las drogas, al alcohol, etcétera. Todos esos problemas sociales que generan que los jóvenes incursionen en la carrera delictiva. Por otro lado, nosotros tenemos que transformar nuestro sistema policial. No es posible que los policías hoy en Venezuela tengan salarios de hambre, no ganen ni siquiera un sueldo para llevarle comida a sus casas. Entonces, ¿cómo pretende un país que tenga policías preparados, que arriesguen su vida por la ciudadanía si ni siquiera ganan para alimentarse? Y tampoco tienen los equipos para luchar contra la delincuencia. Tenemos que tener un sistema de justicia que sancione a los criminales, no esta puerta giratoria donde los pocos que entran rápidamente salen otra vez a las calles a delinquir, porque tenemos una fiscalía y un poder judicial que no investiga ni sanciona a los que asesinan, secuestran, roban y cometen otros delitos contra los venezolanos. Y por último, la última pata de esa mesa es el sistema carcelario. Nosotros necesitamos un sistema carcelario que transforme a los seres humanos que cometieron un delito, que los capacite para reinsertarse en la sociedad, y no este sistema penitenciario que es un sinónimo de delincuencia, donde ocurre todo tipo de violación a los derechos humanos allí. Casualmente son todos tópicos que el gobierno asegura estaría atacando y que ha avanzado además en ese tema. Bueno, muchísimas gracias a Luis Isquiel, abogado penalista, criminólogo, por habernos acompañado esta noche.
pues sobre el tema de la seguridad seguimos pidiendo que el gobierno aplique las políticas que definitivamente van en pro de reducir estos índices delictivos en nuestro país y además que se deje de lado la politización del tema de la seguridad, porque solo así empezaremos a ver los cambios que se necesitan en esa materia. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Nos despedimos hasta mañana. Queden en sintonía de Noticias Globovisión.